Siguiendo con la serie Enseñando lo que Jesús enseñó, hoy vamos a hablar del pecado de Judas, el pecado imperdonable de Judas. Y quiero decirles que lo que Jesús enseñó está en los evangelios, que se le llama en plural evangelios, pero es un solo evangelio y son 4 escritores del evangelio, lo cual determina que cada uno de los 4 es un evangelista. Entonces, la enseñanza de Pablo también es una enseñanza de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por Jesús. Entonces, tenemos aquí la palabra segura, es la palabra de sabiduría. Es la palabra que el Señor nos dejó a través de su grupo de discípulos. A través de los siglos se ha ido pregonando el Evangelio por todas partes y ojalá y que llegue hasta el último rincón del mundo. En Juan 12, capítulo 12, versículos 35 y 36 nos dice: Entonces Jesús le dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El pecado imperdonable es el clímax de los pecados, y Judas es un claro ejemplo del que ha cometido este grave pecado, que tiene repercusiones eternas. Judas cruzó la frontera de la misericordia de Dios por el pecado de avaricia, su codicia. La avaricia llegó a Judas muy lejos, hasta rechazar a Cristo vez tras vez. Pero la pregunta es, ¿en qué momento preciso cometió Judas el pecado imperdonable? Posiblemente cuando mojó el pan en el momento de la Santa Cena, como se denomina, o cuando Satanás entró en él, o quizá cuando hizo el trato con los sacerdotes para vender a Jesús. En realidad, no podemos decir con exactitud en qué momento. Pero la consecuencia natural llegó, y después de esto, aunque tuvo remordimiento, o sea, pesadumbre, y cambió de opinión, ya no pudo arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador. Endurecer el corazón, negándonos a hacer la voluntad de Dios, nos puede llevar a un punto en el que ya no podemos decirle que sí. Es posible decir no tantas veces que después ya no podemos creer. La codicia no es el pecado imperdonable, pero si alguien persiste en ella, puede llegar a cometer este tremendo pecado. Lo mismo es cierto de otros pecados. Yo no sé en qué pecados te separan de Cristo. Lo que sí sé, porque esta es la enseñanza de las Escrituras, es que si tú insistes en seguir viviendo en ellos, tu corazón se irá endureciendo y puede llegar el momento en el que ya no puedas decir que sí y que ya no puedas creer. Nadie decide cometer el pecado imperdonable. Esta es la consecuencia natural de resistirse continuamente al llamado del Espíritu Santo, al arrepentimiento. ¿Qué clase de persona era Judas? No vayas a pensar que era una persona tenebrosa, que ocultaba su rostro detrás de una capa y que inspiraba desconfianza. No, al principio él era tan honesto que todos los discípulos estuvieron de acuerdo en que él se hiciera cargo de la bolsa del dinero. Además, era él el más instruido de los discípulos. Él era originario de Judea, hablaba griego, hablaba arameo y hebreo, mientras que los galileos apenas hablaban bien su propio idioma. Era un hombre culto, era un hombre preparado. Este es Judas.
En la última cena, Jesús les anunció que uno de los 12 lo traicionaría. En Marcos 14, 18 lo dice. Entonces Pedro preguntó, ¿seré yo? Juan hizo la misma pregunta, ¿seré yo? Y lo que yo quiero que tú notes es que ninguno de ellos volteó a ver a Judas. Nadie sospechaba de él. Durante 3 años y medio, Judas había caminado con Cristo. Había visto cada uno de sus milagros, pero continuamente rechazó la luz y llegó el momento en que cruzó la frontera. Después de esto, no quería y no podía arrepentirse. Igualmente, entre nosotros hay personas que por años han oído la palabra, que cambia vidas e incluso han visto la transformación de algunos de sus amigos y familiares y con todo siguen rechazando y rechazando la luz de Cristo por medio de negar, cerrando con tal dureza su corazón, con gran indiferencia, la invitación amorosa de Dios al arrepentimiento y a la eterna salvación definitivamente toma el carácter de rechazo absoluto. Lo que Dios nos quiere enseñar con esto es que si uno no quiere arrepentirse, no es que no pueda, es que no quiere arrepentirse, finalmente uno ya no podrá hacerlo, porque el corazón quedará tan endurecido que ya no es posible volver a Dios, si es que algún día estuviese cerca. Lucas 13, 24 a 28 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Quiero hacer aquí un paréntesis. En Lucas 12:38 habla del destino de los que no se esfuerzan por entrar. Porque ahí dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Me llama la atención porque dice, ahí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Al hablar de los excluidos del reino de Dios, Jesús dijo que estarían en el infierno, que es el lugar del llanto, del lloro continuo y del crujir de dientes, y que iban a ver a otros entrando en lugar de ellos. Una mujer protestó hace tiempo ante un evangelista que el llanto y el crujir de dientes no podría ser aplicado a los que habían perdido sus dientes. Y el predicador respondió, solemnemente se lo dijo, se proporcionarán dientes, eso sin duda. Más en serio, podríamos decir que los artículos definidos con llanto y crujir en griego enfatizan el horror de la escena, el llanto y el crujir. Llanto sugiere sufrimiento y el crujir de dientes, desesperación. Vemos que Jesús no tenía miedo de hablar del infierno y de hecho lo hizo más que cualquier otro en la Biblia. Hay algunos ministros, siervos de Dios, como se dicen a sí mismos, que nunca mencionan nada sobre el infierno. He oído hablar de un ministro que le dijo una vez a su congregación, mira, si no amas al Señor Jesucristo, serás enviado a ese lugar que no es de buena educación mencionar. No se le debería haber permitido predicar de nuevo a tal ministro. Si no podía usar estas sencillas palabras, que es
el arrepentimiento, que es el dolor, el crujir de dientes, el llanto, no debe ser un predicador tal persona, porque la Biblia lo menciona, por lo tanto el que predica debe ser fiel a la Escritura. Existe una idea equivocada, que desgraciadamente es muy común, que una persona puede vivir mal, que puede no creer en Dios y que a la hora de la muerte puede arrepentirse. Bueno, es verdad que esto puede suceder, pero es muy raro. Es difícil recibir a Cristo cuando alguien está a punto de morir. Quizá la persona estará bajo los efectos de algún tranquilizante, un sedante, o quizá sus nervios estén muy alterados y su mente muy turbada como para poder concentrarse en lo que le hablan. O quizá estará inconsciente y pasará de esta inconsciencia a la muerte sin despertar jamás. Así que el momento de la muerte no es el mejor tiempo para poder pensar en las cosas eternas. La Biblia dice, el hombre que se endurece y que no escucha a pesar de los muchos avisos, de repente será quebrantado y ya no habrá remedio. Proverbios 29:1. La incredulidad es un hábito que se confirma. La conciencia puede ser apagada. Por ejemplo, hay personas en la cárcel que han cometido todo tipo de pecado y de crimen y sin embargo no tienen el menor sentido de culpa. Sus conciencias no los molestan porque está apagada. Es cierto que muchos de ellos crecieron sin hogar o en hogares conflictivos, pero algunos de ellos crecieron en un buen ambiente moral. ¿Qué fue lo que les pasó? En Efesios 4, 18 y 19 nos dice cómo fue que llegaron a esta condición. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El Espíritu Santo despierta la conciencia y en determinado momento nos hace ver que estamos mal, que el problema es la corrupción que hay en nuestro corazón y que somos incapaces de cambiar. Esto es lo que nos hace ir a Cristo para pedirle que Él nos salve. Nadie puede salvarse sin este trabajo del Espíritu Santo. El problema es que cuando nosotros nos resistimos a este llamado de Dios, cuando nos resistimos a este trabajo de la conciencia, el pecado nos empieza a endurecer, llegando al punto en que podemos perder toda sensibilidad. Es como aquel despertador que tenemos, pero que ya no escuchamos porque estamos acostumbrados a su sonido cada mañana. Cuando esto sucede y ya se ha cometido el pecado imperdonable, será injusto que Dios nos siguiera dando advertencias. ¿Sabes por qué? Porque el hombre será responsable de cada aviso rechazado. Cada aviso nos haría más culpables. Es por esta razón cuando hemos llegado al punto en el que ya no podemos creer. El Espíritu Santo deja de llamarnos, deja de luchar con nosotros, deja de intentar despertarnos para que podamos ver nuestra condición. Y después de este punto, habrá una indiferencia total hacia las cosas de Dios. No sabes y no te interesa saber más. Quizá te preocupa la posibilidad de que hayas cometido este pecado. Y esta preocupación es una buena señal, porque es señal de que no lo has cometido. Pero puede llegar el día en que ya no te importe si lo has cometido o no, si estás condenado o no, y entonces será demasiado tarde. El pecado nos va endureciendo. Tú puedes decidir rechazar la misericordia y el perdón, pero después de esto ya no puedes decidir. Y esta es la razón por la que hay personas que conocen la verdad,
pero han tomado la decisión de no creer. Esas personas pueden ser muy buenas desde el punto de vista humano, pero su corazón está endurecido y el Espíritu Santo ya no les ruega, ya no insiste, ya se encuentran destinados a la perdición. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y no obedece, su corazón se endurece y cada día más. El mismo sol que derrite la nieve endurece el barro. Hubo ocasiones en las que el Señor Jesucristo no hizo milagros porque la gente había decidido no creer. La persona que ya cometió este pecado tiene una conciencia que está como muerta, inactiva. Todo esto nos enseña que hay una frontera, un punto, que si lo pasas, ya no hay manera de regresar. Este punto puede ser aquí, puede ser esta tu última oportunidad, no sabemos. Y el día puede ser el día de hoy, el cual sería el día fatal para ti si sigues rechazando las ofertas de amor y los llamados del Espíritu Santo al arrepentimiento y la salvación. La luz y la verdad, si son rechazadas, se convierten en juicio. Así es como funciona la ley divina, como dice Romanos 1:28. Dios llama, y si tú no escuchas, un día tú llamarás y Dios no te escuchará. Vas a cosechar lo que sembraste. Dice en Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 29. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, y entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dios no llama ni suplica para siempre. Es posible cruzar la frontera y estar condenado sin remedio mientras vivas. Si tú llegas a este punto, ya no podrás ser ayudado por nadie, porque el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dejará de hablar contigo. Judas cruzó la frontera, que aunque hubo un momento de pesadumbre y de preocupación por lo que había hecho, procedió a devolver las monedas a los principales, que fue el pago de su traición. No alcanzó a arrepentirse, pues ya estaba endurecido, y mejor se quitó la vida. Muchas personas llegan a este punto de convicción de pecado, pero en lugar de buscar al Señor, buscan a los hombres, a los sacerdotes, buscando el perdón. Ningún hombre, ningún sacerdote puede otorgar el perdón más que Cristo Jesús. Tú tienes que venir a Cristo, no a los hombres que se interponen entre tú y tu Señor. Jesús te llama a ti en lo personal y no usa ningún otro medio. Solamente su Espíritu Santo es el que te convence de pecado. ¿Qué significa la falta de arrepentimiento? ¿Qué significa ser una persona que no se arrepiente? Una persona que no se arrepiente sabe que ha pecado y se niega a pedir perdón a Dios. Se niega a apartarse del pecado. Una persona no arrepentida no muestra ningún remordimiento por su maldad y no siente la necesidad de cambiar. La falta de arrepentimiento es el pecado de permanecer voluntariamente en el pecado.
El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta ser llevado a un cambio de acción. El arrepentimiento lleva a la vida y es una parte necesaria de la salvación. Dios ordena a todos que se arrepientan y tengan fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la falta de arrepentimiento es un pecado grave con consecuencias nefastas. Los que no se arrepienten viven en un estado de desobediencia a Dios sin prestar atención a su llamado de gracia. Estas personas permanecen sin salvación mientras no se aparten de su pecado y acepten el sacrificio de Cristo en la cruz. El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, escribió: el hombre que reprendido endurece la cerviz es la nuca, la espalda, la testa, la parte de arriba. Proverbios 29:1 dice que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ser de dura cerviz es tener un espíritu terco y obstinado que hace que uno no responda a la guía o a la corrección de Dios. Ser de dura cerviz es, por definición, alguien no arrepentido. ¿Qué tiene de malo el Señor que no queremos aceptar lo que hizo por amor? No está buscando nuestro mal. No tiene pensamientos de mal, sino de bien para cada uno de nosotros. Pero por alguna razón, nosotros no queremos. Y a eso se le llama orgullo, fatalmente orgullo. El apóstol Pablo advirtió de las consecuencias de la falta de arrepentimiento. Allá en Romanos 2, 5 al 9 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 2, 5 al 9. Hay un juicio que viene. Los resultados de la justicia serán hermosos, pero las consecuencias de la falta de arrepentimiento serán severas. El libro de Apocalipsis muestra lo habituado que puede estar el pecador con el pecado. Durante la tribulación que viene, que es el siguiente evento por venir, según el plan profético de Dios para las edades, es la gran tribulación, la tribulación. Después de 3 juicios diferentes de Dios, los impíos, los pecadores, seguirán sin arrepentirse, a pesar del gran sufrimiento que estarán padeciendo. La tragedia es que aun cuando algunas personas estén experimentando las horrendas consecuencias de su pecado, continuarán en su estado de falta de arrepentimiento. En Apocalipsis 9, 20 y 21, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y luego ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 8 al 11, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La tragedia es que, aun cuando algunas personas estén experimentando las horrendas consecuencias de su pecado, continuarán en su estado de falta de arrepentimiento. ¿Acaso puede existir un cristiano no arrepentido? Una pregunta que también hicieron y alguien contestó de una forma hermosa. Bíblicamente, para ser cristiano, uno debe arrepentirse y creer. Un creyente en Cristo es uno que se ha arrepentido del pecado. ¿Qué pasa entonces con los profesos creyentes que viven en pecado sin arrepentirse? Lo más probable es que no sean salvos. Son meros profesantes, sin la obra del Espíritu Santo en sus corazones. El apóstol Juan lo dice sin rodeos. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La otra posibilidad es que las personas que dicen ser salvas y viven en pecado sin arrepentirse, son salvas, pero actúan en desobediencia. Y en ese caso, su falta de arrepentimiento es una dureza de corazón temporal. Y la disciplina de Dios eventualmente restaurará a tales personas a la comunión con Dios. El pecador no arrepentido necesita escuchar las buenas noticias de la salvación. La bondad de Dios lleva a las personas pecadoras al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y Él es un Dios paciente, es un Dios amoroso y tolerante. Los cristianos deben confesar sus propios pecados, orar por los que no se arrepienten y evangelizar a los que no son salvos. Dice 2 Timoteo 2, 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amigos, amigo, te hablo en lo personal. Tú, que aún te queda algo de sensibilidad al llamado de Dios, ¿deseas arrepentirte entregándole tu vida a Cristo, tu Señor y Salvador? Hoy todavía puedes oír su voz que te llama y está llamándote. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jesús te está llamando y esta es otra oportunidad. Si tú estás atento a lo que estoy hablando y te interesa más, es señal de que todavía no has cometido el pecado imperdonable. El Señor te llama mientras tengas interés. El Señor te invita mientras todavía hay un deseo en tu corazón. Pero llegará el momento en que tantas veces rechazar y rechazar como hábito de la vida a los llamados de Dios al arrepentimiento y a la salvación, no habrá más remedio que abandono total de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo y de parte de los predicadores cristianos. Te quedarás solo y en espera del juicio en el cual recordarás todas las oportunidades que tuviste para arrepentirte, pero que nunca quisiste. Hoy te llama el Señor y yo te invito en el nombre de Jesús
que te entregues de una vez por todas, de una forma total, incondicional, porque no hay forma de poner condiciones. El amor de Dios es suficiente razón para entregarnos totalmente a Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, amigo, que Dios te bendiga y nos des la buena noticia de que el reino de los cielos hay alegría, hay gozo por causa de tu entrega. Que hoy, si tú quieres hacerlo, gózate en ello como muchos de nosotros, pecadores arrepentidos, y que en un tiempo tuvimos una oportunidad. Después de muchísimas, en esa ocasión, por fin dijimos, voy a probar, nada pierdo. Y qué bendición entender el cambio, la transformación y el gozo en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones que padecemos. Podemos gozar porque Jesús es nuestro Señor y el gozo es nuestra fuerza. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.